¿Te has preguntado por qué el tipo de cambio del dólar te hace sentir que hay más detrás de esa cifra? No es solo un número en la pantalla, impacta tus ahorros, deudas e inversiones. Para 2026, podríamos estar en un momento clave. En noviembre de 2025, el tipo de cambio interbancario ya cayó más del 10% frente al sol peruano. Si eres emprendedor, trabajador o simplemente buscas libertad financiera, entender este escenario se vuelve clave. Vamos a desmenuzarlo juntos. Bloque 1. El contexto macroeconómico que sostiene el escenario. El papel del dólar y el sol en la economía peruana. Para saber a dónde va el dólar en 2026 frente al sol peruano, primero hay que mirar el contexto macro. El Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, dice que en 2024 el superávit por cuenta corriente fue del 2,2% del PBI, y para 2026 se espera que esté cerca del 2,0%. Ese flujo extra de dólares que entra al país, por exportaciones, remesas e inversiones, ayuda a que el sol se aprecie, o al menos, que el dólar no se dispare. ¿Y por qué importa? Porque un sol fuerte hace que los bienes importados sean más baratos y las deudas en dólares pesen menos, creando un ambiente con menos presión inflacionaria. Tasas de interés y política monetaria. Un factor clave. La tasa de referencia del BCRP. En octubre de 2025 la tasa estaba en 4,25%, con expectativas de inflación bajo control. Cuando las tasas son bajas, ahorrar en soles se vuelve más atractivo, lo que ayuda a que el tipo de cambio no se dispare. Además, un dólar débil a nivel global también influye. Así, con un superávit externo, inflación controlada y tasas moderadas, el sol peruano tiene buenas chances de mantenerse fuerte y el dólar podría incluso bajar. ¿Por qué esto cambia el juego para ti? Imagina que tienes deudas en dólares o ahorros en soles. Si el dólar sube, tus pagos aumentan y tu poder adquisitivo baja. Si baja, todo mejora. Para emprendedores y trabajadores independientes en Perú, estos cambios pueden ser la clave para crecer o quedarse estancado. Es todo sobre entender el entorno. Bloque 2. ¿Qué dicen las proyecciones para el dólar en Perú en 2026? Según el BCRP y otras encuestas, se esperaba que el tipo de cambio cerrara 2025 en unos S$3.75 por dólar. Pero, sorpresa, en noviembre de 2025, algunos medios reportaron que el dólar podría bajar hasta S$3.45 en 2026. Un artículo de América Noticias decía que esto sería gracias a un aumento en las exportaciones y más capitales entrando al país. Además, en lo que va de 2025, el dólar ya ha caído más del 10% frente al sol peruano. Pero, ¿por qué podría seguir bajando? Hay varios factores en juego. Más exportaciones significan más dólares en el mercado. También tenemos reservas internacionales altas que fortalecen al sol y un dólar global más débil que alivia la presión sobre nuestra moneda. Todo esto, sumado a una inflación controlada y la confianza de los mercados, hace que el sol tenga buenas posibilidades. Ahora no se trata de adivinar sino de entender las probabilidades. Los analistas creen que lo más probable es que el dólar se mantenga estable o se debilite un poco. Pero ojo, debilitarse no significa una caída abrupta. Puede ser gradual. Así que, prepárate para aprovechar si el dólar baja o para protegerte si sube. Ese es el juego. Bloque 3. Claves personales para prepararte financieramente. Si el dólar baja o se mantiene débil, ¿cómo deberías pensar? Y si, por el contrario, hay un shock externo y el dólar sube, ¿qué hacer? Aquí no se trata de dar recomendaciones de inversión, sino de compartir ideas para que puedas ajustar tu mentalidad y estrategia financiera. Primero, entiende tu exposición al dólar. Haz un ejercicio. ¿Qué porcentaje de tus gastos, ingresos o deudas está relacionado con el dólar? Por ejemplo, si importas bienes, tienes maquinaria en dólares, trabajas con clientes internacionales o tus viajes son en esa moneda. Si la mayor parte de tu vida financiera está en soles, pero tus obligaciones son en dólares, cuidado.
Ahí es donde el dólar entra en juego. Ahora, si el sol se mantiene fuerte o se fortalece frente al dólar, esto puede ser una ventaja. Los costos de importación bajan, la inflación importada se reduce y pagar deudas en dólares se vuelve más manejable. Además, podría ser más competitivo si trabajas con insumos dolarizados. Es el momento perfecto para pensar en optimizar gastos, reestructurar deudas o mejorar tu flujo de caja. Pero no todo es color de rosa. Siempre hay riesgos externos. Una devaluación global del dólar puede generar salida de capitales, o un choque en las materias primas puede afectar nuestras exportaciones. En esos casos, el dólar podría subir. Por eso, tu estrategia debe incluir escenarios de subida, no solo de caída. Ten siempre un plan B en mente. Si tienes deudas en dólares, revisa cómo podrías estructurarlas en soles si el sol se devalúa. Si importas, considera negociar contratos en soles o cláusulas de tipo de cambio para mitigar riesgos. Y si ahorras, diversifica tus activos entre soles y divisas. Pregúntate, ¿qué pasaría si el tipo de cambio se mueve un 10% o 20% en un año? ¿Estoy listo para eso? Recuerda, la riqueza no solo se crea con más ingresos, sino también gestionando lo que ya tienes y adaptándote a lo que viene. Parte 2. Los motores invisibles que moverán el dólar sol en 2026. ¿Qué mecanismos actúan bajo la superficie cuando hablamos de tipo de cambio? ¿Qué fuerzas empujan al dólar hacia arriba o tiran del sol hacia abajo? ¿Y cómo pueden afectarte directamente? En esta parte vamos a sumergirnos en los engranajes ocultos, desde la política monetaria de Federal Reserve, Fed, hasta los flujos de capitales en Perú, pasando por la minería y las elecciones. Porque conocer esas palancas te permite anticipar en lugar de reaccionar. Bloque 4. Política monetaria global y su impacto local. La Fed en Estados Unidos es como el faro de la economía mundial. Cuando ellos deciden subir o bajar las tasas de interés, el dólar reacciona y eso nos afecta aquí en Perú. Recientemente algunos analistas mencionan que la Fed podría empezar a bajar tasas hacia finales de 2025 o inicios de 2026. Un informe de marzo de 2025 de BBVA Research dice que si esto pasa, el sol peruano podría apreciarse, cerrando 2026 entre S 3.60 y S 3.70 por dólar. Cuando la Fed baja tasas, invertir en monedas de mercados emergentes, como el sol, se vuelve más atractivo. Los inversionistas extranjeros se animan a asumir más riesgos y buscan diversificarse, lo que trae más capital hacia economías que ofrecen mejores retornos. Eso, a su vez, genera demanda por soles y fortalece nuestra moneda. Pero no solo la Fed tiene influencia. Aquí en Perú, el Banco Central de Reserva también juega un papel importante. En agosto de 2025, mantuvieron la tasa de referencia en 4.50%, mientras vigilaban los riesgos de inflación. Si las tasas locales son atractivas y la inflación está bajo control, el sol puede ganar terreno. Pero si la inflación se acelera, eso podría cambiar las cosas. Así que, cuando veas noticias sobre la Fed, piensa en cómo eso podría impactar tu economía local. Es todo un juego de reacciones. Bloque 5. Flujos de capital, exportaciones y exportadores del sol. Vamos a hablar de capitales que entran y dólares que salen. Un motor clave aquí es el flujo de capital hacia Perú y la oferta de dólares en el mercado. Según un informe de la OSD, la inversión extranjera directa, IED, sigue sólida a mediados de 2025. Además, en el segundo trimestre de 2025, el superávit en cuenta corriente fue del 0.9% del PBI. Este exceso de dólares que llega al país ayuda a fortalecer al sol. Ahora, hablemos de exportaciones. Perú exporta materias primas, minerales y productos agrícolas. En junio de 2025, el BCRP proyectó un crecimiento del sector no primario de 2.5% para 2025 y 2.9% para 2026. Cuando las exportaciones van bien, entran más dólares, lo que puede aumentar la oferta de dólares y hacer que el sol se aprecie. Si tienes un negocio de importación,
Esto te beneficia cuando el sol se fortalece. Y si exportas, genial. Más divisas pueden mejorar tu competitividad y márgenes. Una sol fuerte también significa oportunidades para optimizar costos y reducir riesgos. Bloque 6. Riesgos políticos y estructurales que podrían cambiar el rumbo. Elecciones 2026 y la incertidumbre política. No todo está bajo control técnico y financiero. La política importa mucho. El documento de BBVA Research de marzo de 2025 advierte que, en 2026, año electoral, la incertidumbre será mayor y puede afectar el tipo de cambio. En elecciones, la percepción de riesgo país varía. Los inversionistas se vuelven cautelosos, pueden retirarse capitales, y eso pone presión ascendente sobre el dólar. Choques de commodities, minería e impacto externo. Otro factor clave es que el Perú depende de la minería y los precios de las materias primas. Un golpe inesperado, como una caída de la cotización del cobre, un paro en una mina importante o un escenario global negativo, puede disminuir exportaciones y generar presión sobre el sol. En su encuesta de diciembre de 2024, el BCRP ya advertía que choques financieros con salida de capitales y presiones al tipo de cambio son riesgos latentes. Tu plan de resistencia frente a lo inesperado. Como persona que busca libertad financiera, no se trata solo de soñar con un sol fuerte, sino de prepararse para lo imprevisible. Pregúntate, ¿qué pasará si justo el año electoral genera fuga de capitales y el dólar sube inesperadamente? Tener esa visión te da ventaja para no quedar atrapado. Es como tener un paracaídas mientras otros juegan sin él. Por ejemplo, podrías mantener una reserva en dólares o instrumentos que te den cobertura, o diseñar contratos que consideren variaciones cambiarias. No se trata de especular, sino de proteger, anticipar y actuar con serenidad. Ya sabes cómo el escenario macroeconómico y los motores invisibles pueden empujar al dólar sol en Perú para 2026. Ahora la pregunta clave. ¿Y tú qué haces? No hablamos de fórmulas mágicas, sino de preparar tus finanzas personales, tu negocio, tus ahorros, para que cuando el tipo de cambio se mueva, hacia arriba o hacia abajo, tú estés listo. Porque la riqueza real se construye no solo con oportunidades, sino con decisiones conscientes ante lo inesperado. Bloque 7. Ajusta tu presupuesto, deudas y flujo de caja con el tipo de cambio en mente. Presupuesto con alerta tipo cambio integrada. Imagínate que tu salario, tus gastos mensuales y tus deudas están denominados en soles, pero dependes de insumos que cotizan en dólares o de viajes, suscripciones o herramientas que están referenciadas al dólar. En ese caso, aunque tu economía parezca local, estás expuesto. Por ejemplo, si compras maquinaria importada con cotización en dólares y el dólar sube 10%, tu costo en soles sube igualmente 10%. Entonces, lo primero que puedes incorporar es un escenario estrés en tu presupuesto. ¿Qué pasa si el tipo de cambio pasa de S370 a S400? ¿Y si baja a S345? ¿Qué impacto tendría en tus gastos, tus ingresos, tus márgenes? Esto no es alarmismo, es preparación. Deudas en dólares y en soles. ¿Cómo verlas con perspectiva? Si tienes deudas en dólares, o te planteas obtenerlas, recuerda que la moneda juega. Si el dólar se fortalece, pagas más soles. Si se debilita, pagas menos. Pero no confíes únicamente en el dólar bajará. Las proyecciones para 2026 sugieren que el dólar frente al sol podría cerrarse en el rango S3.45-3.55, en un escenario favorable para el sol. Sin embargo, también existe el riesgo de que el dólar suba por factores externos o internos. Por ejemplo, fuga de capitales por elecciones o caída de exportaciones. Entonces, si tu deuda es en dólares y el entorno favorece un sol fuerte, podrías guardar parte de los ahorros en soles para amortizar o cubrir esa deuda cuando el tipo de cambio esté a tu favor. Pero si el dólar repunta, puedes plantearte mecanismos de cobertura, mantener una parte de tus ahorros en dólares o alternativas de amortización en soles.
No como especulación, sino como protección. Flujo de caja y negocio. Anticipa costos y ventas en moneda extranjera. Si tienes un negocio que importa o exporta, aprovecha esta fase para renegociar contratos, cláusulas de variación de tipo de cambio, precios en soles o dólares claros, márgenes flexibles. Si la tendencia es hacia un sol fuerte, podrías fijar insumos en dólares ahora para beneficiarte más adelante. Si la tendencia se revierte, podrías fijar precios en soles para evitar sorpresas. Como trabajador independiente o emprendedor en Perú, muchas veces no vemos el tipo de cambio como parte de nuestro balance diario. Pero lo es, y dar ese salto mental puede marcar la diferencia entre funcionar con reactividad permanente o con anticipación estratégica. Bloque 8. Ahorros, inversiones y mentalidad de riqueza, con tipo de cambio en mente. Diversificación inteligente de monedas. Cuando hablamos de libertad financiera, a menudo nos enfocamos en ingresos y ahorros, pero rara vez pensamos en la moneda en la que están esos ahorros. En Perú, el tipo de cambio juega un papel crucial. Si ahorras solo en soles y el sol se debilita frente al dólar, tu poder adquisitivo se va al suelo. Por otro lado, si ahorras solo en dólares y el sol se fortalece, podrías estar dejando pasar oportunidades. Las proyecciones para 2026 indican que el sol podría apreciarse, lo que significa que un ahorro bien manejado en soles podría rendir más que en dólares. La clave no es elegir la moneda ganadora, sino diversificar. Ten parte de tu patrimonio en soles, otra en dólares y quizás algo en activos internacionales. Así, tendrás una parte protegida para gastos en soles, otra para aprovechar oportunidades en el extranjero y otra para imprevistos. Inversión con tipo de cambio en mente. Si inviertes en la bolsa peruana o en negocios locales, aprovecha el momento de un sol fuerte. Pero no te olvides del riesgo cambiario. Si tu negocio genera ingresos en dólares y tus costos son en soles, ojo con eso. Si decides invertir en activos globales, como acciones en EU o ETFs, el tipo de cambio también cuenta. Al convertir tus dólares a soles, podrías ganar o perder, dependiendo de cómo se mueva el sol. Un buen inversor no solo se pregunta, ¿esto va a subir?, sino, ¿está lista esta inversión para un cambio de moneda? Recuerda, la verdadera libertad financiera es manejar el riesgo y no dejar que el tipo de cambio te controle. Bloque 9. Acción concreta para hoy. Pasos a seguir y mapa de camino. Paso 1. Diagnóstico rápido de tu exposición al tipo de cambio. Hoy mismo puedes hacer un ejercicio. Toma tu presupuesto, tu flujo de negocio o tus finanzas personales y responde: ¿qué porcentaje de tus gastos está indexado al dólar o implica importaciones, interacciones internacionales? ¿Qué porcentaje de tus ingresos depende del tipo de cambio o moneda extranjera? ¿Qué porcentaje de tu deuda está en dólares o tiene cláusulas en dólares? Hazlo en una hoja de cálculo. Identifica si el tipo de cambio se mueve +un 10% o 10%. ¿Qué impacto tienes? Esto no te vuelve especulador, te vuelve consciente. Paso 2. Define acciones de corto, mediano plazo basadas en escenarios. Con base en ese diagnóstico, define 2 escenarios. Uno optimista, sol fuerte, dólar débil, y otro pesimista, sol débil, dólar fuerte. Para cada uno puedes asignar acciones como amortizar deudas en dólares si el sol está fuerte, fijar precios o contratos de importación en soles si puedes, guardar una reserva cambiaria, una parte de tus ahorros en dólares, para contingencias, revisar tus costos o insumos importados antes de que un dólar suba. Lo importante es hacer ahora lo que otros harán tarde. La ventaja competitiva es anticipatoria. Paso 3. Compromiso constante y aprendizaje continuo. Finalmente, haz un compromiso contigo mismo. Cada trimestre revisa tu exposición cambiaria, actualiza tus escenarios, ajusta tus presupuestos. Porque el entorno económico cambia,
Según el Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, la incertidumbre política previa a las elecciones de 2026 en Perú ya es un riesgo para el tipo de cambio. Entonces no es cuestión de lo hago una vez y listo, sino de convertir esto en parte de tu hábito financiero. Y para cerrar, ten este mantra personal. No dejo que el tipo de cambio decida por mí. Lo tengo en cuenta y actúo. Cuando tengas esta mentalidad, tu vida financiera deja de reaccionar para empezar a protagonizar. Dejas de preocuparte cuando ves noticias de dólar o elecciones y empiezas a ver oportunidades. Y recuerda, el dólar sube, baja, cambia de rumbo, pero lo que nunca cambia es el valor de quien aprende a entender el juego del dinero. No se trata de adivinar el futuro, sino de prepararte para él. Si hoy entiendes cómo se mueven las tasas, la inflación y las decisiones del BCR, estás varios pasos adelante de quien solo mira el precio del dólar en Google. Cuida tus finanzas, fortalece tu mentalidad y sigue aprendiendo. Esto es Fintrix, donde transformamos información en libertad financiera. Hasta el próximo video.